Amigas y amigos de la televisión universitaria, estamos otra vez en Diametral, periodismo de coyuntura, periodismo durante la pandemia, durante el confinamiento, quedémonos en casa. Y desde su casa, ahora en Bonn, porque está haciendo un año sabático allá, está Benjamín Arditi, es politólogo, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad, muy querido y respetado por sus alumnos, con que lo siguen siempre y le hacen comentarios y debaten con él en redes sociales, y sobre todo ahora que está tan lejos en Alemania, en Bonn, la antigua capital, que ahora pues ya no es capital. Entonces me comentabas que tiene unos museos increíbles, como si fuera una capital, pero es realmente una ciudad muy pequeña. ¿De cuántos habitantes? Son 300.000, es como un barrio en Tlalpan. Mira, pues sí, o sea, podemos invitarlos un fin de semana a la Ciudad de México A todos. y ni cuenta nos damos, ¿no? Oye, pues Benjamín, muchas gracias por aceptar. Estás pues también en Alemania con las restricciones que están allá, y tenemos esta contingencia que no solamente es sanitaria, no solamente es de salud, es como una tormenta perfecta para países como México, ¿no? Una tormenta Sí. perfecta. La gente en Estados Unidos, nuestros paisanos, pues están perdiendo, bueno, además de que están muriendo también en grandes cantidades víctimas de la COVID, están perdiendo sus empleos y su capacidad de enviar dinero a México. O sea, las remesas se van para abajo. Tenemos el tema del turismo, que es otra de las grandes fuentes de ingresos para el país, y está colapsado. Y además está el tema del petróleo, que empezó pues como un pleito. Que tenemos a este príncipe Mohammed bin Salman, MBS conocido, que es el heredero a la corona saudí, y que llegó a convertirse realmente en el hombre que maneja las cosas, la política exterior en Saudi. Llegó en 2015 con 29 años, sin ninguna experiencia diplomática ni administrativa, jamás había trabajado, y de pronto lo ponen en realmente que es una potencia militar a nivel regional y económica. Ha destrozado Yemen, secuestró al primer ministro de Líbano, Líbano. ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi en Estambul, ha estado pagando milicias que actúan en Irak y en Siria. O sea, realmente llegó como todo un elefante a destrozar todo lo que había en la habitación. Y la última fue el tema del petróleo, ¿no? Agarró un pleito fenomenal con Vladimir Putin, y el petróleo se vino para abajo. No sé, mira, el año 2020 va a ser recordado por ser un año del desastre. Ya dijiste lo del COVID, que nos va a afectar a todos de largo plazo. Pero en el medio de la pandemia, se le ocurre tener una pelea a Mohammed bin Salman con Vladimir Putin. La idea era que Arabia Saudita quería que Rusia redujera la producción de petróleo de manera de estabilizar el precio del barril. Los rusos no querían, y la sospecha es que no querían por un motivo muy interesante, es que acumularon suficientes reservas para aguantar con un precio bajo por aproximadamente 3 años. Uh -huh. Pero lo más importante es que ellos querían hacer un golpe estratégico contra Estados Unidos, porque mientras el petróleo estuviera, en el momento de que se hizo que estaba haciéndose esta negociación, estaba por encima de $50 el barril. Estados Unidos, bajo la administración de Trump, permitieron que haya mucho fracking, que sabes que es la Ajá. técnica de recuperación del petróleo, que es difícil de conseguir, no es imposible, pero es muy caro. Estados Unidos había invertido mucho en fracking y tenía bastante autonomía con hidrocarburos, pero si bajaba el precio, la apuesta que hacía Putin es que iría a la quiebra una gran cantidad de productores estadounidenses, Ajá. con lo cual el gobierno norteamericano tendría que hacer un rescate financiero. Porque es muy Eso fue lo, costoso el fracking, ¿no? O sea, cada barril te sale muy caro en comparación con el crudo ligero, superficial que tienen en Saudi, por ejemplo. Sí, estoy tratando de recordar cuál es la diferencia, y si no me equivoco es algo así como 60-70% más el costo Uh de -huh. producción por barril. No es el precio de venta, pero el costo de producción. Entonces, con un costo de algo así como
Si está por encima de 40 no hay ningún problema. Cualquier cosa por debajo empieza a dolerles a A la los productores. explotación por la vía de fracking. Ajá. Entonces, ¿qué ventaja tenía para Putin? Como un hombre que piensa en Rusia como una gran potencia, era cómo debilitar a un competidor. Estados Unidos tendría que depender más del petróleo importado. Entonces estaba bien pensado, pero estuvo mal calculado el momento de hacerlo. Porque el costo que tuvo para Rusia meterse en una guerra comercial con Arabia Saudita en medio de la pandemia fue una devaluación de casi 20% del rublo en relación con el dólar. Ahora se ha estabilizado un poco más la moneda rusa, pero ha habido una pérdida tremenda. ¿No ha Y yo no recuperado sé valor? si ha recuperado valor el rublo, pero no a lo que era antes del Ajá. día, si no me equivoco, fue el 8 o el 9 de marzo cuando se rompieron las negociaciones con Arabia Saudita. Pero no creo que hayan calculado de que el precio del barril llegaría tan bajo. Te recordarás que hace unos días llegó a valor negativo, lo cual significa de que no significa de que van a pagarnos para comprarlo, sino que los productores, al no tener compradores, tienen que pagar almacenamiento. Y el Ajá. almacenamiento es caro, particularmente cuando están yendo los depósitos. ¿Y por qué están yendo los depósitos? A medida que se contrae la actividad económica por la cuarentena en distintos países, baja toda la producción, baja el movimiento a las ciudades. Amigos míos en México me estaban diciendo que cargaron el tanque lleno alrededor de mediados de marzo. Todavía lo tienen casi lleno, a 3/4, Ajá. porque no pueden moverse mucho. Todos están más o menos confinados en las casas. Entonces no hay una forma de colocar la producción petrolera. El acuerdo que hizo el OPEC Plus de reducción de aproximadamente Entonces, 10% de la producción por qué país. es la alianza de la Organización de Países Productores de Petróleo con otros productores, ¿no? En el cual está México. México, Estados Unidos, Rusia no son miembros directos de la OPEC, pero son en la parte del MAS, OPEC más. Y hay acuerdos informales. México se negó a cumplir su cuota de 400.000 barriles, se comprometió solamente a bajar 100.000 barriles la producción y Estados Unidos va a compensar la diferencia. En este momento no importa eso porque la Ajá. cantidad que hay que cortar es infinitamente más grande. Casi parar la producción para que el almacenamiento se libere, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene reservas estratégicas siempre en caso de guerra o lo que sea, y las tiene a tope. Entonces no hay forma de que Estados Unidos, que estaría en su interés comprar todo el petróleo que pueda, que ahora que está tan bajo, Claro. pero no tiene dónde guardarlo. Ajá. Me estaban diciendo gente que sigue la industria petrolera que están rentando los supertanques, estos barcos que están en la bahía, parados pero llenos de petróleo. Entonces va Ajá. a llegar un momento de que no va a haber dónde guardar esto y va a tener que parar la producción simplemente porque no hay dónde guardarla. Ahora, ¿a quién le va a afectar? En América Latina hay 3 países productores que dependen mucho de esto: Venezuela, Ecuador y México. Nosotros creo que tenemos algo así, es el tercer renglón. Si no me equivoco, el primero es remesas, segundo es turismo y el tercero es petróleo. Ujú. Va a pegar fuertísimo. Nos va a doler mucho, particularmente porque Pemex necesita una inyección financiera permanente para poder mantenerse a flote. Entonces, no hemos empezado bien el año. Sea lo que sea las intenciones del gobierno, que creo que tiene buenas intenciones, la situación se le ha ido de manos. Que es, bueno, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Remesas, turismo y petróleo van a tener un impacto fortísimo. Veíamos que hay un promedio, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, tiene un pronóstico de lo que va a caer el Producto Interno Bruto General, o sea, en la región, de 5%, me decías hace un momento, pero Alicia Bárcenas, la secretaria general de la CEPAL, eh, presentó el documento ayer o anteayer, que es la evaluación que hace la CEPAL del impacto de la crisis del coronavirus hasta el presente. Y su proyección es de que América Latina va a decrecer, o sea, la caída del Producto Interno Bruto va a ser de 5% en promedio en el 2020. En el caso de México va a ser 6,5% en la estimación, y en el caso de Venezuela va a ser 18%. y
¿qué es lo que podemos esperar? O sea, es pérdidas masivas de empleo, cierre de empresas. Tú ahí has visto que el gobierno ha ido sacando poco a poco nuevas medidas. Decían el presidente que después de que anunció el programa para la recuperación económica, había dicho, ya no va a haber más cosas, pero ya el Banco de México también ha sacado sus propias medidas. ¿Qué podemos esperar? Creo que no va a haber más opción. Me da la impresión que no va a tener más opción el gobierno que hacer dos cosas. Uno es reforma impositiva. Dos, endeudamiento. Porque va a haber que meter dinero a la economía para que no se caiga. La calidad de vida es una cosa y la supervivencia va a ser otra. En este momento estamos jugándonos la supervivencia. Si tú piensas, salió la cifra de desempleo en Estados Unidos de la última semana. Se sumaron 4 millones de personas más al desempleo. El total acumulado entre marzo y la semana pasada es de 26.5 millones de desempleados en Estados Unidos. Piensa lo que eso va a significar en términos de 26 millones de personas que no tienen poder adquisitivo. O gente que lo tiene no va a querer gastar en bienes de consumo. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El 80% casi de nuestras exportaciones va al mercado norteamericano. ¿A dónde vamos a colocar los productos mexicanos? Si allá va a haber un desempleo tan grande, por implicación, al no tener mercado para los productos, va a haber cada vez mayor desempleo en México. Además, con tanto desempleo, ¿qué va a pasar con los ilegales y los legales mexicanos que están en Estados Unidos y, como tú decías, mandan las remesas, mandan dinero a sus familias? ¿Qué pasa si se desploman las remesas? Ponte tú que baje 20%. Hay miles de millones de dólares que no entran en la economía mexicana. Así es. Eso necesita ser compensado de alguna manera. Y no creo que con las políticas de austeridad republicana sea suficiente. Esto Benjamín, está rebasando por lejos. vamos a ir a una pausa, estamos ya a la mitad del programa. Queridos amigos, en Diametral vamos a regresar en unos segundos. Amigas y amigos de la televisión universitaria, estamos de vuelta en Diametral en esta segunda parte de esta entrevista con Benjamín Arditi. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahora mismo está haciendo un año sabático en Alemania, está en su casa en Bonn, la antigua capital alemana. Ya estamos hablando del impacto de ese tsunami económico que se nos viene con el tema de la pandemia, con la interrupción de las actividades que en todo el mundo está teniendo un golpe muy fuerte. El presidente López Obrador, Benjamín, ha hecho un punto, ¿no? Ha insistido, ha hecho énfasis, no más impuestos, no más deuda, restricción del gasto. Y eso parece como el sueño neoliberal, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Yo apoyo la gestión de este presidente porque viene con buenas intenciones. No es alguien, si es alguien que querría haberse hecho rico a través de la política, tuvo 30 años para hacerlo y no lo hizo. Entonces tengo confianza. Pero hay ciertas cosas que hay que ajustar. Yo puedo tener las mejores intenciones de tratar de mantener los impuestos bajos y el endeudamiento del sector público bajo, pero ante una crisis de la magnitud de la que se nos viene encima, no es que se nos venga encima, ya está con nosotros, hay que hacer ajustes. Y el ajuste que yo creo que tiene que hacer es, primero, tiene que aceptar un endeudamiento público para poder reactivar la economía y mitigar en lo que sea posible, los costos sociales que va a tener en la población mexicana. La segunda cosa es que me parece inevitable que van a tener que plantear una reforma impositiva. Algo de reforma fiscal de manera de recaudar más. Por un lado, endeudarse, que sería una respuesta de corto plazo, y por otro lado, reforma fiscal de manera de poder mejorar la recaudación del fisco, sea por los evasores, sea de los impuestos a la renta personal no son altos en México, en comparación con como son en Estados Unidos o en Europa. La presión fiscal creo que es algo así como el 17-18% máximo, y el grueso de recaudación que hace el fisco mexicano es a través del IVA, que el IVA es un impuesto, como tú sabes, regresivo.
Entonces, si es que queremos estabilizar el país, si no queremos que siga sufriendo la gente, que haya más violencia, más gente que pase de la delincuencia, va a haber que, va a haber que simplemente endeudarse e invertir en la economía. Por ejemplo, estos impuestos sobre la renta que estás mencionando, ¿no? O sea, tú tienes idea, o en esta idea es que sería aumentar los impuestos para los estratos que tienen mayores ingresos, o en general, ¿cómo lo verías tú? Yo creo que tendrían que aumentar para los estratos de medios altos, medio para arriba. O sea, probablemente gente que gane menos de 10.000 pesos, ni tocarlo siquiera, porque es gente que está comprometido sus ingresos probablemente en un 60% en pago de renta, cuentas de la casa y comida, que queda un 40% nada más. Me da la impresión de que sí hay que subir la recaudación en gente que esté ganando de 15.000 para arriba, básicamente. Ajá. Ahora, eh, un impuesto progresivo sería lo más justo. El que gana más, que pague más. Entonces, gente que está ganando por encima de 50, 60.000 pesos mensuales, la carga fiscal sería más alta. No veo muchas otras maneras de poder juntar el dinero para invertir. ¿Crees que habrá un rebote en 2021? Un rebote económico. En este momento hacer cualquier tipo de predicción es imposible, porque no sabemos cuál va a ser la evolución del precio del barril del petróleo, no sabemos cuánto tiempo va a demorar en reactivarse la economía de Estados Unidos y Europa, que serían nuestros compradores principales, o cuánto tiempo necesitaríamos para reorientar las exportaciones de México. Todo esto toma tiempo, puede que se haga rápido, pero tengo la duda, yo sospecho de que en 2021 las cosas van a estar igual o peor. Piensa, por ejemplo, que los gobiernos mexicanos desde hace décadas compran un seguro para la venta del petróleo. Hacen un estimado del precio del barril para hacer el cálculo del presupuesto del año siguiente. México calculó que el precio del barril estaría a 49. En este momento está más o menos a 15, 14. Ujú. Perdón, incluso menos de 14. La diferencia, ¿quién la cubre? Los seguros contratados. El costo de los seguros es de aproximadamente 25.000 millones de pesos. Es mucho. ¿Cuánto crees que va a ser el seguro para mantener una diferencia grande entre el precio real y el precio contratado? Se multiplicaría muchísimo. ¿Y qué empresa de seguro te va a garantizar a 49 dólares el barril si ya bajó a 10, o a 11, o a 12? Entonces tenemos el problema de la incertidumbre acerca de cuánto vamos a poder recaudar o cuánto esperar en el 2021 en términos de ventas petroleras. Me preocupa algo más, que es el rubro de turismo. En el descanso creo que estuvimos hablando de esto. Si tú conversas con operadores turísticos pequeños en la zona de la Riviera Maya, todos te dicen que están desesperados. La temporada alta para ellos es enero, por supuesto, Navidad y Año Nuevo, pero también es enero, febrero y marzo, incluyendo el periodo de Spring Break. Este año Ujú, no pudieron tenerlo. ujú. ¿Qué va a pasar? Cerrar restaurantes, cerrar hoteles, desempleo masivo, y mucha gente que trabaja en la Riviera Maya viene de los estados más pobres. Tú tienes mucha gente que viene de Chiapas, que trabaja desde del sector campesino de Guerrero, que van a las ciudades, pero mucha gente de Chiapas que va a trabajar a la Riviera Maya. Entonces sería prácticamente desastroso en gente que no tiene un colchón para poder ampararse. Ajá. Ahora, hemos hablado casi puramente de la situación económica, el impacto económico de la crisis. También tenemos que ver cuáles serían los impactos políticos de esto. Y Así por es. ese lado, podemos hablar del mundo, podemos hablar de México. En el caso del mundo, lo que yo esperaba era que Chile tendría su consulta constituyente en abril. Se estaba preparando todo el proceso de protestas alrededor del mes de marzo para las votaciones de la nueva constitución. Finalmente sacarse la constitución que fue aprobada de manera fraudulenta por Pinochet
a principios de los 80. En el 80, Todo eso sí. quedó suspendido. Ujú. Y también, también venían elecciones en Bolivia que no se van a realizar. El gobierno de facto, un gobierno que tomó el poder en un proceso muy sucio, que algunos que califican de golpista, pues va a permanecer, tiene el pretexto perfecto para aferrarse al poder, ¿no? Y es un gobierno golpista. No sacaron una buena ley al MAS y a Evo Morales del poder. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel político con esta situación? No estoy hablando de una relación causal entre economía y política. Una crisis económica no siempre tiene repercusión política, pero hay una forma de aprovecharse políticamente el descontento económico. Piensa tú lo que va a ser, lo que ha sido en las últimas semanas en México la posición del empresariado en relación con el gobierno. Tenemos una oposición partidista extremadamente débil. Ninguno de los tres partidos principales de la oposición, que son el PAN, el PRI y el PRD, han podido capturar la imaginación de la gente. No importa lo que haga el gobierno, no han sido capaces de movilizarse ni de juntar a alguien en las pocas marchas que han convocado ellos. Pero los que sí están moviendo las cosas son los empresarios. Es algo así como si la política mexicana de oposición se estuviera desplazando de los partidos a los grandes varones de las empresas y a las grandes confederaciones patronales. Ahí mi preocupación es que las confederaciones o las asociaciones patronales puedan jugársela directamente en negociaciones con gobernadores que están pensando en su futuro político de acá a 4 años más. O sea, como Enrique Alfaro, Jaime Bonilla, El Bronco, todos esos que han estado muy activos ahora, ¿no? Probablemente el Bronco tiene sus días contados, porque ni siquiera en Nuevo León su popularidad se mantiene. Pero está Silvano Aureoles, está Alfaro. el de Jalisco Alfaro Ujú. y está Bonilla. Son tres que han sido muy vocales en contra, muy abiertos en contra del gobierno. Y estoy tratando de entender cuál es la jugada de Televisión Azteca o de la familia Salinas Pliego en términos de los ataques que han hecho. Lo que hizo su periodista, Javier Alatorre, eso no lo hace, no lo hace con permiso de Claro, su claro. jefe de redacción, sino que lo hace con el dueño de la empresa. Así es, Y así si el es. dueño de la empresa ordenó hacer esto, es ver qué es lo que está jugando. Me parece que el gobierno ha sido bastante cauto, pero hay algo que no funciona en las formas clásicas de la política. Los empresarios usan a partidos para participar, para meter sus propuestas, también negocian directamente, pero en este caso da la impresión que se han convertido en los nuevos partidos de oposición. Así también Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, parece también que es un dirigente político más que patronal, ¿no? Eh, y en el caso de Salinas Pliego, pues es muy extraño porque él es un aliado, o al menos iba de aliado, ¿no? Controla la Secretaría de Educación Pública a través de Esteban Moctezuma, yo creo que esa es una de las cosas que más hizo pensar al presidente cómo iba a responder, controla la dispersión de todos los fondos que van a los programas sociales del presidente, que fueron asignados, por cierto, sin licitación. Se le entregó a Banco Azteca a dedo. O sea, independientemente del panorama económico, también a nivel político, se presenta muy complicado, ¿no? Yo creo que el presidente debe estarse pensando si hizo bien al colocarse en tal posición de debilidad frente a Salinas Pliego, que nunca ha sido conocido como un empresario o individuo con escrúpulos, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, discutiendo con amigos de México, hay algo que aparece que es que el ataque no ha sido en contra de la Cuarta Transformación ni en contra de López Obrador. El ataque ha sido básicamente con el equipo que está manejando la pandemia. Controlado. Uh-huh. Entonces es como una división entre yo te ataco, pero estoy atacando a tu equipo técnico, no a tu Ajá. equipo político. Y la impresión que hay es que lo está haciendo simplemente porque no quiere cerrar las tiendas Electra que están abiertas todos los Así días. es, Y eso es una fuente de financiamiento importante para el Grupo Salinas. claro. Benjamín,
Te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Espero que nos podamos ver después acá y que te podamos invitar al estudio de TV UNAM para que hablemos sobre muchos temas, también algunos que tienen que ver directamente con nuestra universidad. Un gran placer, sería un gran placer. Te mando un gran abrazo y pues bueno, amigos y amigas de la televisión universitaria, que pasen un buen sábado en casa, quédense en casa y nos vemos el siguiente sábado.